¿Te imaginas tener tu propio CRM en la nube, con tus datos seguros, que además puedas integrar con agentes de inteligencia artificial gracias a N8N? Así es, usar servicios de terceros puede parecer cómodo, pero rápidamente se vuelven costosos y limitantes. Con tu propio chatbot en la nube tienes el control total y sin restricciones extremas. Además puedes conectarlos con múltiples plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram y entre otras. Y lo mejor de todo es que podrás integrarlo con automatizaciones de N8N. Y antes de iniciar me presento. Me llamo Hans y en esta guía te enseñaré paso a paso cómo desplegar Chatbot en la nube, configurarlo con tu propio dominio y conectarlo con N8N de manera profesional y segura. Así que empecemos. Paso número 1. Crear máquina virtual. Antes de iniciar con la instalación, realizaré un paso opcional, que es crear la máquina virtual desde cero. En este caso, utilizaré Google Cloud, pero ustedes pueden crear o utilizar una máquina virtual que ya estén usando. E incluso puede ser de otros servicios, como AWS, VPS de Hostinger o otros proveedores similares, ya que la parte de instalación es idéntica entre estos distintos servicios. También dejaré en la descripción los minutos de cada sección del vídeo, para que puedan ir directamente a la parte que más les interese. Una vez dicho esto, empecemos. Para iniciar, creamos la máquina virtual, le damos aquí en crear instancia y vamos a crear a partir de una plantilla. Generamos una plantilla bajo costo, le vamos a aplicar configuración determinada, pero aquí para instalar Chatbot sí necesitamos una memoria más alta. Entonces para ello utilizamos la memoria Medium, o mejor dicho el E2 Medium, el cual tiene un costo más elevado pero suficiente para soportar Chatbot. Y bueno, este costo depende mucho de los servicios que estén utilizando. En AWS puede ser más o menos, en Hostinger con VPS puede ser más o menos. Pero lo importante es que tenga por lo menos 4 GB de memoria. Luego vamos a avanzadas y aquí vamos a configurar el modelo de aprovisionamiento de Spot a estándar para que esté activo 24/7. Por último, necesitamos ir a la sección de redes para exponer nuestro servicio a internet y configurarlo con el DNS. Activamos los 3 firewalls y le damos a crear. Una vez creada la instancia, vamos a abrir la terminal. Le damos en autorizar y aquí ya tenemos la terminal lista para usar. Y aquí en la terminal, a partir de ese punto, la instalación es igual con todos los servicios, ya sea con Google Cloud, AWS, Hostinger, entre otros. Y para saber cómo realizar la instalación, te dejaré en la descripción un link que te llevará a este repositorio. En este repositorio encontrarás la configuración lista para utilizar. Por ejemplo, como hemos creado una máquina virtual desde cero, necesitamos instalar Docker. Paso número 2. Instalar Docker. Para ello ejecutamos solo estos 2 bloques de código y ya tendremos instalado Docker. Así que copiamos, pegamos, esperamos que se instale. Una vez completado este primer bloque de código, copiamos ese segundo bloque de código y pegamos. Y listo. Una vez terminado ya tenemos Docker instalado. Es más, es muy probable que todos ya tengan este paso listo. Ahora sí empezamos a la parte más importante, la instalación de Chatbot. Paso número 3. Instalar Chatbot. Para ello, en el repositorio les dejaré un script que hace la instalación totalmente automática. Y lo único que tienen que configurar, en caso sea necesario, el cual la mayoría de los casos no lo es actualizar el puerto si ya están utilizando el puerto 3000 a otro puerto. Por ejemplo, 3001, 3002, cualquier número prácticamente. Entonces, lo que tenemos que hacer con este script es copiarlo. Y aquí en la terminal vamos a crear un archivo que tenga el mismo nombre, chatbot.sh. Para ello, ejecutamos este comando sudo nano setup chatbot.sh, le damos enter y aquí vamos a pegar todo el script que hemos copiado del repositorio. Le damos control V y para guardarlo ejecutamos control O, enter y control X para cerrarlo. Es más, si ejecutamos nuevamente sudo nano setup chatbot.sh, vemos que ya tenemos el script configurado. Le damos control X y lo único que nos queda es instalarlo. ¿Cómo lo instalamos? Lo instalamos con sudo bash setup chatbot.sh. Le damos enter y aquí esperamos que el script haga su magia. Y mientras se instala, te explico más o menos qué hace este script. Lo que hace es prácticamente crear el proyecto llamado Chatbot Stack, el cual lo crea totalmente aislado para que no entre en conflicto con los proyectos que ya tienes configurado en tu servicio. Además, expone este servicio en el puerto 3000, el cual, como mencioné antes, puedes configurarlo en caso ya estés utilizando este puerto, por ejemplo a 3001, 3002, y de esa forma no entras en conflicto. Y luego crea el proyecto para que no entre en conflicto con los otros que ya tienes. Y luego crea una llave secreta de configuración para Chatbot. Esta llave es una variable alfanumérica de varios caracteres, el cual se va a crear luego en el archivo .env.
Este archivo .env lo que hace es guardar los parámetros de configuración, el cual luego de ejecutar el script se va a crear automáticamente, como ven aquí, un .env. Y aquí lo que podemos hacer es luego actualizar este archivo de variables de entorno para añadirle más funcionalidades a Chatwood. Por ejemplo, aquí está desactivado la funcionalidad de SMTP y en caso lo necesitemos en algún futuro, simplemente lo descomentamos y lo activamos. Y continuando con la configuración, además va a crear una estructura de datos persistentes con estos comandos y luego va a generar el Docker Compose, que es la configuración ya a nivel de servicios. ¿Por qué? Porque Chatwood necesita unas bases de datos internas para poder funcionar, y una de esas bases de datos es Postgres y Redis. Y adicionalmente va a utilizar otros servicios como Rails y SciKIQ. Prácticamente este es un archivo que permite configurar el servicio de Chatwood. Y todo este archivo se crea también automáticamente en Docker Compose YAML, que nos permitirá ejecutar y actualizar el servicio Chatwood cada vez que lo necesitemos. Y volviendo al script, lo último que haría es una secuencia de comandos para levantar el proyecto llamado Chatwood. Ahora, volviendo al terminal, en lo que se estaba realizando la explicación, ya se instaló Chatwood totalmente. ¿Y cómo sé que se ha instalado correctamente? Es por este mensaje, que dice que ya está escuchando en el puerto 3000. ¿Y cómo podemos corroborarlo? Simplemente copiamos esta URL, terminamos la terminal con Command C y aquí ponemos curl localhost 3000. Y aquí, como ven, nos manda un código HTML. Si nos manda este código HTML, significa que ya está bien. Y el último paso que nos faltaría realizar es la configuración de DNS. Paso número 4. Configurar DNS. Y para realizar esta configuración tenemos que ir a este archivo que se llama certifieddomain.sh y aquí sí tenemos que hacer unos cambios. Entonces yo les recomiendo copiar esto en un TXT aparte o un editor de código. Por ejemplo, aquí ya lo tengo en un editor de código y aquí lo que debemos configurar, mejor dicho cambiar, es cambiar el dominio. Y para saber qué dominio colocar, primero debemos configurarlo en nuestro proveedor de dominios. Y en mi caso estoy utilizando a Hostinger como proveedor de dominios. ¿Y qué es lo que debemos realizar aquí? Es asignar un IP a un subdominio. ¿Qué IP debemos asignar? Es la siguiente. En nuestra máquina virtual nos va a ofrecer una IP pública. Esta IP pública lo copiamos, lo pegamos aquí y aquí en TTL opcionalmente lo puedes configurar a 300 para que se actualice de forma rápida. Y aquí en nombre debemos colocar el nombre del subdominio que queremos, como se llame nuestro servicio de Chatwood. En mi caso lo llamaré Demo Chatwood y le vamos a agregar, le vamos a confirmar y aquí se va a crear nuestra URL con nuestra IP que estamos configurando. Y luego de haber configurado el dominio, en este caso en Hostinger, vamos a reemplazar toda esta variable tudominio.com al dominio que nosotros normalmente manejamos. Y en este caso sería el subdominio que acabamos de crear, Demo Chatwood, con el dominio que ya tenemos en nuestro servicio. Por ejemplo, completo sería demochatwood.hansacha.com. Le vamos a reemplazar y te debería quedar algo así. Ahora, como ya tenemos actualizado esta variable, lo que debemos hacer es configurar nuestro servicio DNS y para este caso me voy a apoyar de Nginx. Es más, es probable que alguno de nosotros tenga configurado con Traffic, pero en este caso vamos a utilizar Nginx. Entonces, en este caso vamos a instalar Nginx porque tenemos una máquina virtual desde cero, copiamos, pegamos, esperamos unos segundos. Y listo, una vez instalado seguimos el paso a paso. El paso 1 es crear la configuración temporal, copiamos todo este bloque de código, pegamos. Luego el paso 2 es habilitar la configuración. Aquí nos dice que todo está ok porque está exitoso. Luego continuamos con el certificado SSL con Certbot, pegamos. Y aquí nos va a pedir que nosotros ingresemos un correo. Le dan Enter y le damos a aceptar con la Y. Y con esto ya se ha certificado correctamente, pero falta seguir con los siguientes pasos. Y luego seguimos con el paso 3, que es reescribir la configuración, pero en este caso ya con HTTPS. Copiamos, pegamos y por último actualizamos en Nginx. Copiamos, pegamos y listo. De esta forma ya tienes configurado Chatwood con tu propio dominio. Pero hace falta un paso más, que es actualizar la variable de entorno, porque lo hemos dejado con localhost 3000 y ahora que ya hemos configurado el DNS debemos colocarle la URL o el dominio correspondiente. Y en este paso aprovecharé a enseñarte cómo actualizar la variable de entorno en caso necesites adicionar alguna configuración en Chatwood. Para actualizar la variable de entorno debemos estar en la terminal. ¿Y qué variable debemos actualizar? Primero, para ello debemos ir al archivo que se llama .env y aquí vamos a actualizar la variable de localhost 3000 con el dominio que acabamos de certificar para terminar de configurar Chatwood correctamente. ¿Y dónde encontramos este archivo .env?
Este archivo se encuentra dentro de la carpeta que hemos creado Chatwood Stack. Entramos con cd Chatwood Stack y si queremos validar que existe ese archivo .env, colocamos ls-a y ahí debe salir el .env. Y para actualizarlo solamente debemos correr el comando sudo nano.env y debería aparecerle tal cual como está en el repositorio. Entonces aquí lo que deben hacer es cambiar este URL con el dominio que han certificado. En mi caso sería con ese dominio https demo.chatwoodhansacha.com. Lo guardamos con control O, enter, control X y ya estaría actualizado. Es más, podemos corroborarlo entrando nuevamente y aquí vemos que ya está actualizado. Le damos control X para cerrar y lo único que nos faltaría sería actualizar el servicio que ya tenemos desplegado, pero con esta nueva variable de entorno. Y para hacer esa actualización necesitamos correr el siguiente comando: sudo docker compose app-d para que no se ejecuten los logs. ¿Y qué es lo que hace esto? Es levantarlo nuevamente. Una vez terminada la ejecución, esperamos unos segundos para que termine de ejecutarse Chatwood y ya debería estar listo. Para verificar en qué momento ya está listo, ejecutamos sudo docker ps y aquí vamos a buscar el que diga Chatwood. Entonces copiamos este ID y aquí vamos a ver los logs con este comando sudo docker logs. Y aquí, como ven, ya aparece que está ejecutándose en el puerto 3000. Ahora, para corroborarlo, simplemente abrimos Chatwood desde nuestro navegador. Y aquí ponemos el subdominio con el dominio que hemos configurado: demo.chatwood.hansacha.com. Le damos enter y listo. De esta forma ya tienes instalado Chatwood y con tu propio dominio expuesto a internet. Paso número 5. Configurar Chatwood. Una vez instalado Chatwood, para configurarlo debemos llenar este formulario. Y aquí donde dice Work Email, no se preocupen, pueden colocar el correo personal y todo va a funcionar correctamente. Le damos en Finish Setup y aquí nos abre la pantalla de login de Chatwood. En este caso vamos a ingresar con el correo que no hemos registrado y con la contraseña que no hemos creado. Y con esto ya habremos ingresado a Chatwood. Es más, tenemos otra página de login que es exclusivo para los administradores, es decir, para quienes son dueños de este servicio. Entonces, por ejemplo, aquí le damos a SuperAdmin Console y lo llevará a esta página. En este caso ya es la página de SuperAdmin y aquí nos podemos loguear con el mismo correo y contraseña que hemos creado anteriormente. Y aquí ya tienen otra interfaz. ¿Y qué es lo que podemos realizar en esta sección de SuperAdmin? Lo interesante aquí es que nosotros podemos crear cuentas. Es decir, si tenemos que administrar distintas empresas o distintos emprendimientos, podemos crear una cuenta para la empresa 1, una cuenta para la empresa 2, una cuenta para la empresa 3. Y cada empresa tenga sus propios agentes de soporte, el cual lo hace bastante poderoso a Chatwood. Pero esta parte de configuración de multicuentas lo dejaremos para futuro video, ya que nos centraremos en la configuración de Chatwood en sí. Ahora, volviendo al Chatwood base, vamos a crear nuestras primeras conversaciones. Para crear estas primeras conversaciones lo que debemos hacer es crear un inbox. Entonces vamos aquí a Settings y buscamos Inbox, o en español bandeja de entrada. Le damos aquí en añadir un inbox y aquí tenemos distintas integraciones, desde chat web, WhatsApp o algunas de paga como Messenger o Instagram. En este caso, para la prueba utilizaremos la sección web o el canal web, así que le damos en website y aquí configuramos el nombre. En mi caso lo llamaré Hans y aquí debemos colocar el dominio que hemos certificado. Entonces aquí colocamos demo-chatwood.hansacha.com y aquí vamos a colocar un mensaje inicial. Le puede decir, por ejemplo, hola. Y luego debemos añadir un agente. En este caso, como es el único agente que tenemos creado hasta la fecha, y lo añadimos. Y listo. Ahora ya tenemos un script que podemos utilizar. Si les aparece localhost 3000, cuidado porque es probable que no hayan actualizado las variables de entorno correctamente. Y para probarlo, le damos en More Settings, vamos a Configuración y abrimos este script en CodePen. Y como ven, aquí nos aparecerá un chat y aquí ya podemos empezar a hablar con él. Por ejemplo, empezamos la conversación y le decimos hola. Es más, el bot ya tiene respuestas predeterminadas, el cual podemos configurar luego. Y si volvemos a Chatwood, ya podemos ver estas primeras conversaciones. Vamos aquí a la sección de conversaciones y como ven, ya tenemos la primera integración. Ahora, si te preguntas cómo cambiar el texto a español, simplemente vamos aquí a la sección de Settings, vamos a la sección de Inbox y vamos a configurar esta parte. Vamos a la configuración, copiamos todo este script y le pedimos a la inteligencia artificial que genere el script pero configurado en español. En este caso nos hará una respuesta donde estamos añadiendo este Chatwood Settings, copiamos este script, actualizamos en CodePen y como ven ya estaría respondiendo en español.
Aquí, como nota adicional, luego de realizar varias pruebas, es muy probable que ya no te salga el icono de chatbot. Y esto se debe a que al utilizar un editor de código online, estamos activando una protección de React Attack, debido a que todos los editores de código comparten una IP pública comunitaria. Pero no te preocupes, esto no debería pasar en tu página web, ya que no utilizan IP compartidas en una página dedicada. Y solo para esta oportunidad vamos a desactivar esta protección, ya que solo vamos a hacer unas pruebas. Y si utilizas Chatbot en tu página web, no vas a necesitar desactivar. Entonces, para desactivarlo temporalmente, voy a copiar esta variable de entorno y en la terminal voy a entrar al punto .env. Y al último voy a pegar las variables. Ojo que solo va a ser temporal. Control O, Enter, Control X y reiniciamos el servicio. Y revisando nuevamente ya me aparece que está escuchando en el puerto 3000. Entonces significa que ya está actualizado con esta nueva variable. Entonces al probar nuevamente en el editor de código ya debería funcionar correctamente. Y listo, con esto ya lo tenemos preparado para integrarlo con N8N. Paso número 6. Conectar con N8N. Ahora, para iniciar con la integración vamos a crear un nuevo flujo de chatbot y vamos a crear un webhook. Este webhook lo vamos a activar en modo post y vamos a copiar esta URL. Ahora volvemos a chatbot y vamos a integraciones. Y aquí vamos a crear y configurar un nuevo webhook. Configuramos, creamos un nuevo webhook, pegamos la URL y aquí seleccionamos la cuarta opción y la primera opción. Le damos a crear y vamos a hacer una primera prueba. Aquí vamos a ejecutar el workflow en modo prueba y vamos a iniciar la conversación. Por ejemplo, hola. Y como ven, ya se activó. Y aquí vemos el mensaje que llega como hola, porque es el mensaje que acabo de enviar. Entonces, una vez que ya funciona la conexión a webhook, vamos a capturar los datos claves. Entonces vamos a seleccionar el Edit Fields y aquí vamos a mapear uno a uno los datos. Y los datos que vamos a guardar son el Account ID, el Conversation ID, el mensaje, el Contact ID y por último el tipo de mensaje, para diferenciar si es un mensaje del usuario o es un mensaje del agente, en este caso de chatbot. Entonces, ahora ejecutamos este nodo para capturar los datos y aquí vamos a colocar un filtro apoyándonos del nodo if. ¿Y qué es lo que va a hacer este if? Va a capturar el tipo de mensaje y va a decir si es un mensaje incoming, es decir, un mensaje del usuario, le va a responder el agente. En cambio, si es un outgoing, significa que no va a hacer nada, porque es un mensaje de respuesta. Le damos a ejecutar y aquí vamos a continuar con el flujo. Vamos a crear un agente de IA que responda a las consultas. Y aquí vamos a colocar el mensaje que va a utilizar como input para este agente. Entonces definimos aquí abajo y será el mensaje que hemos capturado. Pero como es un agente, nos va a pedir que añadamos el modelo de inteligencia artificial, este caso va a ser OpenAI, y además una memoria simple. Esta memoria simple debemos identificar cuál es el ID de la conversación. Entonces acá lo definimos como el Conversation ID, lo guardamos y probamos. Lo ordenamos un poco y por último debemos enviar la respuesta del agente al usuario a través del chat. ¿Y cómo hacemos eso? A través de un HTTP request. Entonces, aquí debemos llenar unos campos. ¿Y cómo sé qué campos debo llenar? Para ello debemos buscar en el navegador Chatbot API e ir a la sección de Developers o a la documentación de desarrolladores. Y luego vamos a la sección de API de referencia. Y aquí nos va a mostrar una lista de integraciones. Pero el que nos interesa es especialmente en los mensajes, porque queremos enviar un mensaje. Le damos aquí en mensajes y le damos en crear un nuevo mensaje. Y como ven, aquí nos da una documentación detallada de cómo enviar mensajes. Pero para esta prueba rápida, simplemente vamos a utilizar el contenido, ya que podemos enviar más información, como templates con nombre, categoría, lenguaje y más información adicional. Pero como vamos a enviar un texto simple, vamos a utilizar simplemente el content. Entonces copiamos esta variable de content y lo vamos a enviar con un body. Colocamos el content y aquí vamos a poner la respuesta de la inteligencia artificial. Pero eso no es todo, también debemos añadir la URL. ¿Cómo sé cuál es la URL que debemos añadir? Simplemente vamos a la documentación y más abajo nos va a decir que copiemos este método post. Entonces le vamos a copiar, vamos a la URL y no se olviden colocar el método post. Pero adicionalmente aquí nos menciona que debemos reemplazar esta variable account ID. Entonces borramos esta variable y vamos a utilizar los campos que hemos guardado. El account ID lo vamos a colocar ahí y además necesitamos colocar el conversation ID.
Entonces hacemos lo mismo, lo reemplazamos y nos falta un paso más, que es la autenticación. Entonces, ¿qué debemos hacer en la autenticación? Aquí debemos utilizar una credencial genérica, y para saber qué tipo de autenticación debemos usar, vamos nuevamente a la documentación y aquí nos dice que debemos enviar un header que se llama API Access Token. Entonces copiamos esta variable y aquí debemos colocar la opción de header, ya que es lo que indica la documentación. Y la credencial debemos crearla. ¿Qué nombre? Con el nombre que hemos copiado, API Access Token. ¿Y cuál es ese API Access Token? Para ello vamos a Chatbot, vamos al perfil y al último tenemos el Access Token. Copiamos, pegamos el token, le damos en guardar y ahora lo que faltaría sería ejecutar. Ejecutamos. Ahora veamos por qué falló. Aquí, por lo que veo, hemos copiado la URL, pero no hemos colocado nuestro dominio. Entonces aquí tenemos que actualizar. En este caso el dominio sería demo-chatbot-hansacha.com y ahora sí debería funcionar. Le damos a ejecutar. Y como ven, me ha llegado el mensaje que genera la inteligencia artificial. Ahora vamos a probarlo nuevamente. Le damos a ejecutar workflow, ya está esperando, y le voy a decir que me diga un número aleatorio. Le damos enter, y como ven, ya me ha generado el número aleatorio. Y así podemos seguir probando. Pero ahora vamos a activar el modo producción. Vamos aquí, activamos el modo producción, y una vez activado, lo que tenemos que hacer es cambiar la URL. Entonces le damos doble clic, copiamos la URL de producción, vamos a Chatbot, vamos a Setting, Integraciones, Configuraciones y vamos a editar esta URL. ¿Por qué? Porque esta URL está en modo test. Entonces lo vamos a actualizar y ya va a aparecer en modo producción. Le damos a actualizar y con ello ya estaría activado en modo producción. Así que probemos. Hola. Ya me responde y le digo sí, otro número. Y listo. Y si queremos ver las ejecuciones que ha realizado, vamos aquí a ejecuciones y podemos ver el paso a paso que ha hecho. Por ejemplo, en este flujo, que es bastante importante, ¿qué es lo que está enviando el chatbot? Aquí está enviando la respuesta de la gente. Entonces, como es una respuesta, lo que está haciendo es filtrarlo por el incoming, ya que este tipo de mensaje es un outgoing. En cambio, el segundo mensaje sí es un mensaje tipo de consulta y por ende continúa el flujo. Y listo, con esto ya tienes configurado tu primer agente en N8N junto con Chatbot. Y a partir de este punto tú puedes evolucionar este agente para los distintos proyectos que necesites. Por ejemplo, un agente de ventas, un agente de soporte, un agente de consultas frecuentes y entre otros más. Y además todas estas interacciones lo vas a ver en tu bandeja de entrada en todas las conversaciones. Por ejemplo, aquí tenemos la conversación que acabamos de realizar. Y eso es todo. Ahora ya saben cómo desplegar Chatbot en la nube, usar tu propio dominio y conectarlo con N8N para empezar a construir automatizaciones realmente profesionales. Si este video te fue útil, apóyame con un like, suscribiéndote o compartiéndolo con alguien que esté creando automatizaciones o quiera llevar sus procesos al siguiente nivel. Muy pronto estaré subiendo más ideas prácticas de automatización, tanto para negocios como para uso personal. ¿Tienes alguna idea para el próximo tutorial? Déjame en los comentarios. Gracias por llegar hasta aquí y recuerda, automatizar es ahorrar nuestro recurso más valioso, el tiempo. Nos vemos en el siguiente video.